Shalom para todos los hermanos, cualquier lugar de la tierra donde se encuentren, los dispersos entre las naciones. Un saludo muy cordial para todos de parte del Señor y participando aquí con ustedes en la gracia de Dios para compartir esta lectura que consiste en la Parashá Noaj, que está en Génesis 6:9 hasta el capítulo 11:32. Bien, leemos Génesis 6:9. Dice de esta manera: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto. En sus generaciones con Dios caminó Noé. El varón justo, ahí no está la palabra era, dice varón justo, perfecto. En sus generaciones con Dios caminó Noé, ¿cierto? Entonces tenemos que ver qué significa lo justo, qué es justo, porque él era justo en esa generación. Entonces, una medida justa es una medida adecuada, es una medida para lo que ha sido diseñado algo, que cumpla los requisitos correspondientes a su diseño. ¿Ya? Podría ser un recipiente pequeño, lo podríamos llenar de agua y este recipiente sería justo cuando estuviera lleno a esa capacidad, ¿verdad? Ya menos de esa capacidad, entonces no es una medida justa. Ese recipiente está hecho precisamente para una cantidad determinada. Si el recipiente es más grande, la medida justa consiste en que el recipiente puede contener más cantidad de ingredientes, pero para que esté hasta que su parte superior, la parte llena. Eso sería una medida justa. Entonces, llenarlo con la cantidad, por lo menos, de agua correspondiente, ¿verdad? Asimismo, Adán fue organizado desde la creación en una proporción justa, para un diseño adecuado, para que cumpliera unos requisitos que iban de acuerdo a el diseño que se le había dado. Entonces él tenía una capacidad adecuada de respuesta para el proyecto para el cual fue encomendado por el Señor. Él podía responder a una exigencia. Entonces lo justo es una medida de acuerdo a una exigencia que se le esté dando. Entonces Noé fue justo. ¿Y por qué también? ¿Verdad? También ella algo que es completo, que está en una proporción más apretada. Eso es lo que podemos darnos cuenta, que también es lo apretado, la medida, como dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Una medida apretada, rebosante, y eso es una promesa que el Señor está dando ya anticipadamente. Pero hasta el momento a Adán se le exigió solamente fue que no comiera de un árbol, el árbol del bien y el mal. Sin embargo, él comió. Entonces, Adán no estaba diseñado sino para el bien, pero al ceder a esa tentación, él fue absorbido y ya esa falla produjo un daño, ¿verdad? Una distorsión en esa imagen que Dios había creado en él. Ya dejó de ser justo, de tener la medida adecuada que Dios le había encomendado. Entonces entró lo que se llama el pecado. Esa falla de él, esa distorsión, es lo que se llama pecado. Ya las cosas él no las iba a ver igual. Ya el diseño de Dios no estaba en consonancia con él. Y por lo tanto, él estaba fuera de esa gloria del Señor en ese momento. También, Noé, porque fue también en sus generaciones. Noé hizo algo
que no habían hecho los demás, algo más proporcional, pero ya de acuerdo a una medida que no correspondía a lo justo, sino que iba todavía, trascendía esa medida, la medida apretada y rebosante que el Señor había dicho. También, o perfecto, es porque él en esa generación, él hizo un arca. Un arca era algo extraño en ese momento, no tenía sentido, pero sin embargo, él la hizo porque Dios lo había mandado. Entonces, él pudo dar más de la exigencia que estaba para un Adán de esa época. Lo justo va avanzando, va adaptándose de acuerdo al avance que Dios iba dando a su proyecto, que es el modelo de construcción que él tenía. El modelo comenzó en una obra negra. Si lo que sabemos de construcción sabemos eso, una obra negra, cuando está todo ahí desierto, se comienza a construir una obra, ¿verdad? Luego viene una obra gris, cuando ya están las paredes, cuando está pañetado, y luego viene una obra blanca, una obra de embellecimiento, una obra que le va a dar la belleza a la construcción. Esa parte de la belleza Dios se la había propuesto para más adelante, pero hasta el momento, hasta Adán, solamente estuvo el periodo de organización, que es la obra negra, y la formación, que es la obra gris, cuando Adán fue colocado fue traído y fue colocado en el Edén. Entonces, para ser formado, y ahí donde él se deformó, se distorsionó, porque él participó con el árbol que estaba en ese momento, que tenía que vigilar de no hacer eso. Él tenía que vigilar, eso es lo que significa guardar los mandamientos, es vigilar, de que no se metiera nada extraño dentro de la justicia con que él había sido diseñado. Entonces eso ya se combinó, se volvió una mezcla. Y ese es el símbolo que tiene el bien y el mal. Entonces, Noé fue también para esa generación, estuvo por sobre la medida, pero esa medida no estaba diseñada para él, esa medida ya había sido realmente proporcionada, pero había un poder superior que es el poder de Dios. Entonces también perfecto es el que camina con Dios. Por eso dice ahí que con Dios caminó Noé. Y también lo dice de Enoc, con Dios caminó Enoc, y otros que no mencionará igualmente, ¿verdad? Entonces podemos ver algunos ejemplos en la Escritura sobre la justicia, lo que es lo justo. Hay muchos ejemplos en la Escritura, pero vámonos aquí a Mateo 19:20. Mateo 19:20, aquí en la Escritura, habla del joven rico, ¿verdad? El joven rico dice desde el versículo 16 que vino uno y le dijo: Maestro, ¿qué bien debo hacer para entrar en la vida eterna? ¿Verdad? Y él le dijo: ¿por qué me preguntas por lo bueno? Ninguno es bueno sino Dios. O sea, ten en cuenta que bueno y Dios es lo mismo. Entonces ya le está él enseñando ahí. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. O sea, tienes que comenzar por lo justo. Los justos son los mandamientos, para lo cual fuiste creado. Eso por ahí tienes que entrar, para entrar. Solamente le dijo, esa es la entrada. Entonces le dijo, pero ¿cuáles son los mandamientos? Eso, de tantos mandamientos que hay, ¿cuáles son? Y dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces le citó los 6 últimos que están ahí en los 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10, ahí dice los 10 juramentos que son los mitzvot, pero ahí dice dabar, la palabra dabar, los 10 dabar, las 10 promesas. Entonces esos mandamientos encierran lo que es la promesa, porque no simplemente se referían a un compromiso de mandar a alguien a hacer algo, sino que estaba incluido ahí una promesa de que él no iba a hacer ningún esfuerzo por hacerlo, que eso iba a venir de arriba.
iba a venir del poder de Dios, iba a venir de la perfección, iba a ser perfeccionado, ¿verdad? Entonces ya no es que no matará, sino no estaremos matando. Entonces, y ahí va a haber un testimonio, no estaremos adulterando, no estaremos hurtando, ya se debería leer de esa manera. Entonces, pero el joven rico le dijo, insistiendo, le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué me falta? Jesús le dijo, bueno, ahora si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Él, lógicamente, dijo que no. No, porque él oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces esa es la diferencia entre un justo y un tamín. Él llegó a mostrar justicia porque él dice que él guardaba mandamientos, vamos a creerle, que llegó hasta allá de estar dentro de lo justo, desde pequeño. Lógicamente ellos, los judíos les llaman desde pequeño las escrituras y pudo haber hecho muchas obras muy buenas. Pero eso era lo justo, lo que está dentro de su proporción de diseño. Ahora, eso de entregar algo así en esa manera que el Señor se lo pide, despójate de todo, estás dispuesto a todo, eso no lo hizo. O sea, está demostrando que no caminó con Dios, como lo hizo Noé. No le mandaron a hacer un arca, que eso no lo hace cualquiera porque era una inmensa arca y una cantidad de animales que metió. Entonces a este se le pide algo que él tenía que despojarse y dijo que no lo iba a hacer. Entonces prefirió su camino. Y en ese momento nos podemos dar cuenta que el joven no fue perfecto, no demostró la perfección. Aquí tenemos otro ejemplo que es el de la viuda, en Mateo 19, 21. Ese fue el que leímos. Marcos 12, 41. Marcos 12, 41. Dice que la viuda, dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y vino, entonces llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía de su sustento. La viuda lo que echó fueron 2 moneditas, pero esas 2 moneditas era todo su sustento, lo que le habían dado, porque la viuda estaba amparada por el mandamiento de las ayudas que le daban a la viuda, las del diezmo. Entonces eso lo cobijaba a ella y ella fue por su sustento de ese día, que eran 2 moneditas. Entonces esa monedita ella al salir vio ahí el arca de la ofrenda y la depositó ahí. Pero también muchos ricos echaron mucho dinero, no eran 2 moneditas, era mucho dinero, pero el Señor le dio, esa viuda echó más que todos ellos. Entonces, en ese momento ella echó todo lo que tenía, todo lo que ella podía, porque era para comer, el sustento, y la pobreza de ella no era la excusa para hacerlo, y lo hizo. O sea, fue un ejemplo que el Señor pone ahí en comparación con los ricos que echaron mucho dinero. Pero miren que ahí se ve una diferencia, porque los ricos estaban practicando una justicia, ¿verdad? Una justicia, pero el Señor le dijo que la viuda había echado más que todos ellos juntos, había echado la viuda, porque eso que hizo ella estaba por sobre la medida de lo justo, lo que ella hubiera pensado que mejor era llevárselo para la casa para suplir sus necesidades. Entonces, son ejemplos, no es que todas las viudas hacían eso, sino que hubo un momento ocasional en que se demostró lo que es una viuda, que en este momento es tamín, la palabra tamín es perfecta. Eso es lo que el Señor quiere diferenciar de la perfección. Bien, pero seguimos y entramos en la Escritura, en la Parashá, y llegamos al mismo capítulo, pero el capítulo para 7. Entonces ya aquí comienza a hablar del diluvio. Entonces el diluvio
en sí nos recuerda lo que es el Reshit, lo que el Señor hizo en el Reshit, o sea, hizo un modelo, por eso Reshit se llama fundamento, un modelo en el cual todo iba a estar en consonancia con ello. Cualquier cosa que no esté en consonancia, entonces eso es una distorsión. Eso se llama pecado, se llama estar fuera del Reshit o fuera de la ley con la que fue creada todas las cosas, ¿verdad? La figura del diluvio, entonces la vemos a través del periodo de la formación de la primera generación. La tierra está dividida en 2 generaciones, pero el diluvio marcó una pauta entre los que fueron antes del diluvio y los que fueron después del diluvio. Entonces esa primera generación pereció, entonces la tierra los absorbió. Por eso es que vemos que el diluvio, en comparación, como un embrión dentro de un útero se forma, luego se va convirtiendo en feto y luego al salir sale un bebé, o sea, un Adán. Pero si este proceso de gestación se llega a detener por alguna anomalía, por una distorsión y sufre una interrupción, entonces el bebé no sale porque muere, ¿cierto? Ya está muerto el bebé. Entonces, así fue la causa de la interrupción del proceso de formación que tenía la humanidad. La causa que lo interrumpió fue el pecado, la distorsión. El modelo que Dios diseñó al Adán comer el fruto del bien y el mal, se formó una mezcla, una enfermedad, y eso ya era un cáncer que estaba ahí. Entonces, con el pecado, la humanidad murió dentro de la matriz, ¿verdad? De esa misma manera, la humanidad en el diluvio fue sepultada dentro de una gran matriz que abrió su boca como una gran sepultura para recibir a la humanidad, ¿verdad? Pero vemos que Noé halló gracia, porque él no cayó dentro de esa sepultura que era el símbolo del diluvio, sino que fue libertado por un arca y está en consonancia con lo que nosotros conocemos como lo que le llaman arrebatamiento, ¿verdad? Que es la transportación de un lugar a otro. Noé fue pospuesto de un lugar a otro. Entonces él fue llevado de un lugar de muerte a un lugar de vida, como fue Noé, para no ver muerte. Fue traspuesto de un lugar a otro. Entonces vemos el mismo principio, porque todas las cosas que están en la creación glorifican el nombre del Señor, y ahí están escritas todo. Estos principios nos muestran realmente todas las cosas con las que Dios creó el mundo. Entonces, no solamente porque leamos, entendemos la Escritura, porque la Escritura antes no estaba, sino que la misma naturaleza, la misma creación es la palabra de Dios. Entonces, no es una escritura, no es un libro, es todo lo que nos encierra a nosotros. Por eso dice que el Señor encerró todo bajo vanidad, porque vanidad es lo mismo que inutilidad, porque se dañó, y todo lo que está dañado es inútil, como un vehículo. Un vehículo sale de una fábrica, lo diseñan para que anden 4 llantas y con un combustible adecuado, pero cuando le echan el combustible y la llanta comienzan a fallar y no anda bien, a pesar de que estaba recién hecho, entonces tiene un daño. Entonces hay un óxido por dentro que lo corrompió, y ese modelo los fabricantes vienen y lo desechan porque no sirvió para nada. Así es el mismo concepto que podemos tener aquí. El Adán se dañó, el Adán se hizo inútil, solamente que Dios tuvo misericordia para que no se acabara su plan, porque ya todo estaba dentro del diseño del Reshit, que se iba a ir en avance hasta el final. En el tiempo de la viuda, en el tiempo de lo justo no era lo mismo que en el tiempo de Adán, porque a Adán solamente se le exigió no comer de un árbol, pues ya del tiempo de la viuda, del tiempo de los fariseos, ya ellos tenían más, para ser justo ya el recipiente tenía un más contenido, pero el diseño estaba soportando eso, estaba soportado para eso. Entonces Noé también estaba en las mismas condiciones. En el tiempo de él ya había un avance, porque es que la palabra es un caminar. A medida que va avanzando, la persona tiene que estar en condiciones de mostrar que está creciendo, que está en un crecimiento, ¿verdad?
Y también se muestra como una edificación en la cual se van poniendo ladrillo, hasta que el edificio sea terminado. Entonces ese es el caminar de Dios. Entonces, de esa matriz de las entrañas, de las aguas, surgió todo. De allí de las aguas que se agitaban cuando el Espíritu de Dios, cuando el Ruaj de Dios se movía sobre la faz de la tierra, surgió Adán. Y acuérdense que la tierra fue como un parto, porque la tierra salió del agua. En la matriz de la mujer hay agua, cuando el bebé está ahí está rodeado de agua para nacer. Entonces nosotros nacemos dentro de una sepultura, por eso es que la matriz es comparada con una sepultura. Entonces dice que cuando se movía el Espíritu de Dios sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Dios entonces vino y separó las aguas de las aguas, ¿verdad? Entonces, esa sepultura está clamando por todo lo que le pertenece. Entonces, polvo eres y al polvo volverás. Eso lo dijo la Escritura. ¿De dónde somos? Del polvo. ¿De dónde saliste? De la matriz, que es la sepultura, que representa el diluvio. El diluvio es una gran fuente de agua y es lo que está... mire, que allá en forma grande el diluvio, en una forma de útero, en una forma pequeña, él contiene el mismo principio. Entonces, por eso... de los conceptos de las aguas surgen muchas cosas, las aguas de abajo, lógicamente, que estamos hablando, porque estamos hablando de la tierra, del estrado de los pies de Dios, y es una pantalla mediana, porque la pantalla grande fue el universo que habíamos mostrado que está sobre nuestras cabezas, y en la pantalla mediana es la tierra, porque hay una pantalla chica también, que es el mismo Adán, pero de eso también vamos a hablar más adelante, la próxima parashá. Entonces leemos el Salmo 139, 13 y nos muestra cuando habla de personas, ¿verdad? Cuando dice, porque tú me formaste de mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces, en el vientre de la madre es que sale todo, o sea, de la vientre de la madre no hay nada, sino cuando comienza a crecer, nadie sabe cómo crece eso ahí hay una agitación y de ahí sale un bebé, después de haber pasado, tener los huesos, tener los tejidos, es una agitación y es lo mismo que las aguas del diluvio, se movían sobre la faz de la tierra y cuando en la creación esa misma agitación, ahí estaba el Espíritu de Dios moviéndose. Entonces el Salmo 71:6 dice otro concepto sobre lo que es la formación del ser humano dentro del vientre. En ti te he sustentado desde el vientre, desde las entrañas de tu madre, tú fuiste el que me sacó, de ti será para siempre mi alabanza. Es un cantar de la persona que sale a la vida, ¿verdad? Después de haber salido de ahí, que salió desde el vientre de la madre, de las entrañas, porque eso es lo que estamos hablando del diluvio, las entrañas. Entonces, tú me has sustentado, el Señor lo ha afirmado, o sea, cada cosa dio en su lugar porque está en formación y lo formó el Señor. Entonces también podemos ver que el mismo principio se aplica a lo que es una nación, la nación de Israel como nace. Dice Isaías 46:3, oídme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. ¿De dónde salió el pueblo de Israel? Del mar rojo, del mar, del agua. Tuvo que pasar por el agua, que también es un símbolo de lo que es el bautismo. Es que el bautismo es símbolo de la inmersión. No se llama bautismo, se llama inmersión. Inmersión en el agua. Todo está inmerso en el agua. De ahí fue que el Señor sacó la vida de la nada. Por eso es que polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué le vas a reclamar a Dios? No, que Dios no es bueno y no quiere salvarme porque Él no quiere. No, si todo el universo y la tierra es un testimonio de la palabra de Dios. No necesitas comprarte una Biblia. Solamente con mirar eso ya en la mente debe enseguida formarse un entendimiento sobre estas cosas, ¿verdad? Pero si no, que quieres ocultarlo y no quieres. Entonces, miren cómo dice también
Isaías 49:5, ¿sí? Ahora pues dice Hashem, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a Jacob y para congregarle a Israel. Ahí está hablando del Mesías, cuando es formado desde el vientre, o sea, desde las entrañas, primero de las entrañas de una mujer que lo pare, o sea, de ahí parió Dios a toda la humanidad del vientre de la tierra. Y aquí está un vientre de forma pequeña que está mostrando que de ahí donde el útero no hay nada, el desierto, de ahí salió una vida, fue creciendo ahí mismo y ahí salió eso, o sea, es algo portentoso. Entonces eso solamente lo hace el Señor. Si no interrumpimos ese proceso, ¿verdad? Eclesiastés hace una advertencia. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la palabra de Dios, el cual hace todas las cosas. O sea, ignorar estas cosas del nacimiento en un vientre, que nosotros no vemos lo que está ahí, pero ignorar eso, de que vemos la vida, cómo salió esa vida, imagínense, eso es ignorar la obra de Dios. Está hablando no del vientre solamente, sino de la obra, de toda la obra. Eso entonces sería ahí una forma de enseñarnos sabiduría, ¿verdad? Entonces vemos también en Jonás, que los escribas en Mateo 12:38, que algunos escribas de los fariseos le dijeron, maestro, deseamos ver una señal. Y ya anticipadamente que ellos le hicieran esa pregunta, dice Jonás 1:17, que es el libro que habla de esto. Dice, pero Adonai tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. ¿Qué vuelo 3 días y 3 noches? No fueron menos, no fue de viernes a domingo, ahí no hay 3 días y 3 noches. Eso hay que mirarlo en la escritura. Eso fueron 3 días y 3 noches. Él murió fue un miércoles en la tarde. Porque si podemos revisar la escritura y nos damos cuenta, y resucitó un Shabbat antes del atardecer para que se cumplieran las 72 horas. Y eso más adelante se puede explicar, pero ahora no es el tema. Entonces, el Señor estuvo en las entrañas de la tierra para ser parido. De ahí es donde viene la palabra hijo de hombre, porque un hijo de hombre, la palabra Adam significa terreno, tierra, ¿verdad? Y algo bien, digamos, didáctico, ¿verdad? Que Él es el hijo del hombre, Él es el hijo que salió del vientre de la tierra, salió de las entrañas de la tierra para poder estar con nosotros. Mire todo el proceso que el Señor hizo. Por eso dice que se disminuyó, porque Él ya volverse como nosotros es una gran humillación para Él, y Él lo hizo, pero no se quedó ahí, aún así se hizo todavía más pequeño, siervo. No solamente se hizo como nosotros, sino que llegó a ser siervo. Entonces el Señor le respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Entonces, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa es la señal que le dejo. Ustedes verán si la entienden o no la entienden. Ustedes son los lectores, los que leen la Escritura, y están hablando del Reshí, de Génesis, todos los Shabbat en la sinagoga y en el templo, donde se tenía que leer de acuerdo, iba evolucionando el caminar del Señor, donde iba ajustándose la medida venía ajustándose hasta que estuviera apretada, rebosante, como había prometido el Señor. Entonces, vimos que Él le dice en Mateo 12:41, los hombres de Nínive sí entendieron, porque vieron a Jonás, dice, se levantarán en el juicio con esta generación. ¿Cuál es la generación? La después del diluvio, que es lo que está hablando el Señor, porque la generación aquella fue la que fue terminada en el diluvio. Entonces esta generación es la que el Señor se está refiriendo, ¿verdad? Los hombres de Nínive, Mateo 12:41, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Miren, fíjense ustedes, la señal está delante de ustedes.
ya no tienen que leer el libro de Jonás solamente, porque yo voy a estar ahí en el vientre del pez 3 días y 3 noches. O sea que Jonás estuvo en la sepultura porque estaba rodeado de agua, y el agua es el símbolo de la sepultura, ¿verdad? Más adelante sabemos que el bautismo corresponde a eso. La persona que huye, como dice Juan el Bautista, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? El que huye del bautismo, que nosotros tenemos que hacer aquí, que es una señal, está prácticamente en distorsionamiento con la palabra del Señor, porque en ese momento la persona está confesando que fue parido nuevamente, o sea, salió de las entrañas del agua, de la tierra, por eso se mete y se sumerge en el agua, y de ahí sale, es levantado. Entonces, así como fue levantado el Señor, después que de los 3 días y los 3 noches fue levantado, ahí se está destacando que salió para vida de las entrañas de la tierra. Entonces, todas las cosas que salieron de la tierra fueron paridos por la tierra, pero no llegaron a la medida apretada, porque ni a lo justo llegaron, porque cada día la medida se fue distorsionando. Entonces, por eso una persona que lee la Escritura hoy en día la lee distorsionada, si no tiene el poder de Dios. Y es una advertencia que le dice al Señor, ¿verdad? Donde dice que la ley produce ira. Ahí, la ira es eso, la ira es sinónimo de distorsión, ¿verdad? La ley produce distorsión. ¿Por qué? Porque como ya no está en la medida, ya está dañado, el leer la Escritura sin el poder de Dios es distorsionarla. No hay forma científica de que una persona pueda descifrar jeroglíficos como quieren hacer en otras partes y sacar conceptos de la Escritura. No se puede. El diluvio también nos enseña entonces la división de las 2 generaciones. Y hay muchos textos en la Escritura que nos muestran, ¿verdad? Por lo menos Mateo 3:7 dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía. Lógicamente que los fariseos iban al bautismo no a bautizarse, venían era a chismosear, ¿verdad? A criticar. Pero Juan el Bautista, que los conocía, le decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? La ira, ¿quién nos enseñó a huir del caos que viene? ¿Quién nos ha enseñado a huir del caos que viene? Eso es muy complicado para que ellos lo entendieran. Entonces podemos darnos cuenta que en ese texto habla de la generación. Lucas 7:30 lo dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y ahí lo dice que ellos rechazaban eso. Eso le daba risa. ¿Por qué? Porque no entendían que debían nacer de nuevo. Acuérdense de Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo quedó loco. ¿Qué me estará tratando de decir? Pero el Señor le estaba hablando de esto. Tú naciste, del vientre, ¿verdad? Naciste de un vientre rodeado de agua. Naciste